Estás a punto de vivir la mejor experiencia musical de tu vida. Estás a punto de entrar a un universo musical diferente. La guitarra eléctrica y su historia. La guitarra eléctrica es un tipo de guitarra en la que, a diferencia de la guitarra española y la guitarra sonaja, su caja no hace resonancia, por lo que el sonido se produce indirectamente por inducción eléctrica y a través de un amplificador o también a través de un pedal de efectos. El sonido de la guitarra se verá influido especialmente por la madera con la que esté construida, por el diseño y ubicación de las pastillas, la escala y en menor medida por el puente y la cejilla. El uso de los círculos de la escala modificará el sonido de cada una de sus cuerdas. Dado que la señal generada es relativamente débil, esta se amplifica antes de enviarla a un altavoz. Esta señal de salida de la guitarra eléctrica puede ser fácilmente alterada mediante circuitos electrónicos para modificar algunos aspectos del sonido. A menudo, la señal se modifica con efectos como reverberación y la distorsión. Concebida en 1920, la guitarra eléctrica surgió de una necesidad de los músicos de jazz, tratando de amplificar su sonido. Desde entonces, se ha convertido en un instrumento musical de cuerdas, capaz de una multitud de sonidos y estilos gracias al desarrollo de sistemas externos como los pedales analógicos y digitales. Sirve como un componente importante en el desarrollo del rock and roll y de otros géneros de la música, como el heavy metal y el funk. Historia. La guitarra eléctrica fue inventada entre las primeras 2 décadas del siglo XX, concretamente en 1920. Era un tipo de guitarra muy corriente y normalmente de fabricación casera cuyo diseño se asemejaba a un refrigerador y se solía tocar con la técnica slide. En 1930, después de ser despedido por la compañía en la que trabajaba, George Beauchamp comenzó a buscar nuevas maneras de aumentar el volumen de la guitarra eléctrica. Era de conocimiento público por este tiempo que al pasar un cable a través de un campo magnético producía un cambio en la intensidad del campo magnético, que a su vez podría ser usado para crear una corriente eléctrica variable en una bobina de alambre correctamente acoplada. Este mismo principio fue la base de motores eléctricos, generadores, agujas de fonógrafos, altavoces, etc. Ya en 1925 Beauchamp había estado experimentando con el uso de agujas de fonógrafo para producir una guitarra eléctrica solo en una pieza de 2x4. Y creía que, si un dispositivo podía recoger las vibraciones de cada cuerda individual y convertir esas vibraciones en una variación proporcional en la corriente eléctrica, entonces el sonido podía ser amplificado. Beauchamp y Paul Bart se juntan y surge la magia. Después de muchos meses de ensayo y error, Beauchamp, junto con Paul Bart, desarrollaron un trabajo con imanes de herradura y 6 cuerdas. Las cuerdas de la guitarra eléctrica pasaban a través de los imanes con cada polo situado de manera que se concentra un campo magnético independiente sobre cada cuerda. Con el prototipo de guitarra eléctrica en la mano se acercó a Beauchamp Adolf Rickenbacher para la fabricación de los cuerpos de metal de los resonadores. Formaron una empresa y decidieron llamarla Rickenbackers Instrumentos. Se comenzó a fabricar el frying pan, que de inmediato se hizo popular convirtiéndose en el primer fabricante de guitarras eléctricas en la historia de la guitarra. La BB Tone Guitar. Probablemente el primer hombre en la historia de la guitarra eléctrica en construir y comercializar una guitarra eléctrica española fue Lloyd Loar. Loar era ingeniero acústico de Gibson, legendario por sus contribuciones al diseño y desarrollo de la mandolina. Loar también había experimentado con la amplificación eléctrica de la guitarra eléctrica desde los principios de la década de 1920, y en 1933 creó una nueva empresa BB Tone como una subdivisión independiente de Gibson. BB Tone se dedicó a la producción de una sola cosa: guitarras eléctricas de estilo español. La guitarra eléctrica española parecía el futuro de la guitarra, pero el fracaso de BB Tone inspiró a Gibson para crear la guitarra eléctrica que haría historia de la guitarra y revolucionaría el instrumento, la ES 150. ES viene de español y 150 el precio en dólares. Incluso con el gran éxito que fue la ES 150 tenía todavía algunas características que mejorar. Las vibraciones de cuerpo hueco se recogían y amplificaban y había problemas con la retroalimentación, distorsión y connotaciones indeseables. Un destacado guitarrista de jazz e inventor Les Paul creyó que la solución consistía en introducir una guitarra eléctrica de cuerpo sólido, y su intento fue un éxito en la eliminación de estos problemas. Se componía de 2 pastillas simples magnéticas, construido por Paul, y montado en un pedazo de pino de 4x4, pegando las 2 mitades sólidas del cuerpo de la guitarra eléctrica. El resultado fue una buena guitarra eléctrica de jazz sonando sin matices no deseados. En 1946, Les Paul tomó su nueva guitarra eléctrica de cuerpo sólido de Gibson.
Gibson fue poco entusiasta sobre las perspectivas de una guitarra eléctrica de cuerpo sólido, convencido de que los consumidores no lo aceptarían. Todos los intentos anteriores para introducir una guitarra de cuerpo sólido habían fracasado, pero un hombre, sin embargo, Leo Fender, creía que las guitarras eléctricas de cuerpo sólido eran el verdadero futuro del mercado de la guitarra. La labor de Leo Fender en 1950 empezaría la revolución de ese instrumento, llegando a comercializarse a nivel mundial. Sin saberlo, Leo Fender crearía una gran historia con su nueva invención. A partir de ese momento fueron muchos los instrumentos que sufrieron alteraciones en su diseño acústico tradicional e incorporaron algún tipo de sistema eléctrico. La guitarra fue uno de los primeros en adaptarse y a pesar de que varias marcas innovaron en esa dirección en poco tiempo, la manufactura de la primera guitarra eléctrica se le puede atribuir a la marca Rickenbacker. Los primeros músicos en adoptar este sistema para tocar fueron guitarristas de operetas y jazz, quienes previamente no contaban con los medios para que su instrumento se escuchara dentro de las orquestas. Leo Fender diseñó la primera guitarra eléctrica sólida con mástil desmontable y pocas piezas, para que los intérpretes no tuvieran problemas al tener que cambiar piezas del instrumento gastadas o rotas por el uso. Era el nacimiento de la Fender Broadcaster, la cual tenía forma de Telecaster pero tuvo problemas con el nombre con Gretsch, quien le prohibió utilizar ese nombre. Las guitarras de esos años son conocidas como Nocaster hasta que se inventó el nombre de Telecaster, primera de muchas guitarras eléctricas de cuerpo sólido, dando paso a una era de músicos. El papel de Fender en la historia de las guitarras. Fender, que era dueño de un taller de reparación de radios en Los Ángeles, había construido un prototipo de guitarra eléctrica de cuerpo sólido hecho en madera de roble que alquilaba a los músicos, con el fin de recibir sugerencias de ellos en 1943. En 1949, la historia de la guitarra eléctrica Fender se hizo cuando lanzó lo que se convertiría en la primera guitarra de cuerpo sólido, la Telecaster. La guitarra de cuerpo sólido de Fender tenía todas las ventajas de Paul, pero que nunca llamó a los guitarristas de jazz. Los guitarristas de jazz preferían el sonido más redondo, más suave e incluso algo más acústico de la Gibson S-150, pero la Telecaster se hizo muy popular con country, blues, y más tarde en los años 1950 y 1960 con los músicos de rock and roll. El sonido es más agudo y eléctrico y puso la primera gran piedra del rock and roll. Basado en el éxito de la Fender de cuerpo sólido, Gibson tuvo una segunda mirada al diseño de cuerpo sólido del Les Paul y en 1952 se decidió construir una guitarra eléctrica de cuerpo sólido, que se convertiría en el estándar de la industria. A pesar de la inspiración de la guitarra Gibson Les Paul, fue nombrada así en última instancia. El diseño de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido en realidad procedía de las nuevas empresas de Ted McCarthy. Las pastillas fueron PEC-90, desarrolladas originalmente en 1946 y tenían un sonido cálido, suave y muy versátil. La primera guitarra semi-hollow. Alrededor de 1961 Ted McCarthy presentó el S-335, una guitarra eléctrica de cuerpo semi-hueco diseñado para incorporar lo mejor de ambos modelos. Rápidamente se hizo popular y utilizado por los influyentes guitarristas como B.B. King y Chuck Berry. Tanto Gibson como Fender habían introducido nuevos diseños, la Gibson SG, guitarra eléctrica sólida, y la Fender Stratocaster. Ambos se convirtieron en el estándar de guitarras para músicos de rock en la década de 1960, con la Stratocaster alcanzando su pico al convertirse en la guitarra de la opción utilizada por Jimi Hendrix. Ha habido un puñado de otros fabricantes en la historia de la guitarra eléctrica que no son Gibson y Fender, tales como la compañía Fred Gretsch, formado en Brooklyn en 1883. Y han contribuido al desarrollo de la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tal como existe hoy es a todos los efectos prácticos de la misma forma como lo era en 1961. Incluso hoy en día la gran mayoría de las guitarras eléctricas que se venden en el mercado moderno son una Fender o Gibson. Video producido por Enquisoto Núñez.